Jorge, ¿cómo estás? Buenas tardes ya. Facundo Pereira te saluda, ¿cómo andás? ¿Qué tal, Facundo? Buenas tardes a todos. Gracias por atender. Jorge. Decime. Bien, Sí, sí, no, sí. para hacer un análisis también de cómo estás viendo, en este caso te sigo también por Twitter, todas tus posiciones políticas al respecto de esto que está llevando adelante Javier Milei. ¿Qué te pareció primero el discurso y este llamado al pacto de mayo, ¿no? que realizó el presidente? El discurso, lo he dicho en distintas ocasiones. Ayer, por ejemplo, tuve una conferencia, una charla importante con una asamblea popular de la zona de Vicente López. El discurso ha sido una sarta de mentiras, salvo la parte en que señala que los chicos de 3 años, de tercer grado, tienen dificultades de comprensión de texto. Uh-huh. Porque la descripción que hace de la economía, el déficit fiscal, etcétera, está muy distorsionada. Por ejemplo, no se hacen pagos a camisa. Es decir, el gobierno retiene esos pagos, entonces tiene un déficit fiscal porque pisa el pago de gastos. Es decir, que los gastos devengados no se pagan. Uh-huh. Se pagan hasta el límite de lo que ha obtenido como recaudación, y naturalmente el gasto y lo que paga es lo mismo. Entonces dice que no tiene déficit fiscal. Es completamente absurdo. El déficit fiscal es fenomenal si nosotros computamos toda la deuda que se ha engendrado precisamente como consecuencia del no pago de todos los gastos que están devengados. Este es un aspecto de la situación. En segundo lugar, también están pisadas las importaciones. Están cuotificadas, hay un cepo. Entonces, que él diga que hay un superávit comercial también es una deformación. Él tendría que liberar el mercado de cambio, dejar que las importaciones y las exportaciones fluyan, y después veremos si hay ese superávit comercial, que tampoco es toda la historia, porque hay un superávit, hay una cosa que viene después del superávit comercial, que es el superávit o déficit de cuenta corriente, que además de exportaciones e importaciones, computa salida de capitales, pago de intereses por la deuda, remisión de utilidades, pago de dividendos. En el año 2022 se batió el récord de saldo positivo de la balanza comercial, 15.000 millones de dólares, y no quedó un mango en el Banco Central porque se lo llevaron, digamos, todos estos rubros. Uh-huh. En realidad, yo estaba, si puedo voy a escribir un artículo esta tarde, lo pensaba titular La Puerta 12 de Milei Caputo. Ellos están haciendo una cosa extremadamente grave. Ellos cuello de botella. Claro, va a haber en un momento un cuello de botella donde todo el mundo va a querer salir al mismo tiempo, y te acordás, bueno, no sé qué edad tenés, sobre la famosa Puerta 12 de River, cuando todo el mundo trató de salir, todos quedaron atrancados en una puerta, trataron de salir y se produjo una masacre, porque la cantidad de gente que trataba de salir no era compatible con una puerta solamente abierta. ¿A qué voy? Vos fíjate una cosa que es curiosa. Él emite constantemente deuda del Tesoro y cuando vence la renueva. Las renovaciones de esta deuda han alcanzado en algunos casos el 1000%, es decir, que la deuda se renovó y se agregó por un valor muy superior. ¿Cuál es el problema de esta deuda? Vos la comprás, pero siempre tenés una cláusula, en eso consiste esta deuda, una cláusula que la llaman put, no importa ahora eso, que la llaman put, que consiste en cualquier momento, vos vendés ese bono al Banco Central y el Banco Central te lo tiene que comprar. La deuda con esta cláusula es del orden de los 18.000 a 20.000 millones de dólares en pesos. Es un típico Puerta 12. Mañana, por una circunstancia económica cualquiera, abandonan este título, y eso ocurre permanentemente están vendiendo títulos al Banco Central, y el Banco Central emite, pero en algún momento puede haber una venta más masiva, y si el Banco Central emite, nos vamos a la recontra superinflación. Entonces, estamos en un escenario
absolutamente explosivo, porque en lugar de un gobierno lo que tenemos es una mesa de dinero. Acá hay un grupo de operadores que está manejando las cuentas y está haciendo negocios muy interesantes. Por ejemplo, con esta caída del dólar blue y todo lo demás, incluso una tasa en pesos inferior a la inflación, en dólares es un negociado. Y entonces están operando, es decir, están colocando en pesos, cobran la tasa de interés y como el dólar está bajando, cuando vuelven a comprar el dólar, compran mucho más lo dólares compran que barato, lo que vendieron, claro. compran mucho más dólares agregado a la tasa de interés que ha incrementado, digamos, ese tipo de beneficio. Por otro lado, hay que remarcar una cosa interesante. El gobierno en diciembre devalúa el peso. 118%. Y ahora lo revalúa. Y ahora lo revalúa. Si devaluaste, ¿por qué revaluás? Si lo devaluaste para facilitar, digamos, exportaciones, ¿por qué revaluás ahora perjudicando lo que muchos ya observan que podría ser negativo para las exportaciones de soja cuando creo que a partir del mes que viene empiecen a fluir a los puertos? Lo que ha hecho con esta maniobra es dolarizar la economía, es decir, los precios argentinos son los precios de Brasil, los precios de Estados Unidos. Ha hecho toda una maniobra para provocar que el sistema de precios de Argentina se alinee con el internacional. Y entonces ha llevado el precio de la nafta al internacional, quiere llevar el precio de la electricidad y del gas al internacional. Esto es una cirugía económica de la Gran Siete, porque no es un resultado de un proceso económico creciente, de mayor producción, mayor productividad y en mayor comercio, y entonces hay un realineamiento con el sistema de precios internacionales. No, esto es una operación, se devaluó en diciembre, se revalúa en marzo, febrero-marzo, se hacen dos movimientos contradictorios. Esto Caputo lo hizo con Macri. Devaluó en 2016 y 2017 el peso estaba revaluado. Hizo el mismo tipo de operación. Pero son operaciones de mesa del dinero que están calzadas con algunos especuladores internacionales. Y ahora, Jorge, ¿cuánto más se puede aguantar o cuánto más puede aguantar así la economía con todo este panorama que describís? Porque la verdad es preocupante. Está describiendo... Es indudable. Panorama... El caso de Macri, tomemos el caso de Macri. Macri vivió un idilio en el 17. Sí. Pero él había hecho una política similar a la de Milei, pero mucho más gradual. Y en el 18 estalló. Al ritmo que va esta tiene que estallar antes. Porque, ¿qué ocurre? Si las exportaciones de abril están comprometidas porque el precio de la soja ha caído a nivel internacional, y por otro lado él está revaluando el peso, es decir, encareciendo la exportación, seguramente los productores de sojas van a guardárselo los hilos bolsa. Entonces, si él vuelve a devaluar, y esto es una opinión no mía, es una opinión que la he leído por todos lados, si él vuelve a hacer una devaluación con una diferencia de 5 o 6 meses, el gobierno no aguanta más. Esta es una perspectiva, indudablemente, pero la tenemos que denunciar en primer lugar por el daño irreparable que está haciendo. Fíjate una cosa interesante que creo que no se conoce bastante. El gobierno no está homologando los convenios colectivos de trabajo que tengan cláusulas de aumento salarial superior al 16%. Es de locura, porque la inflación en todo este tiempo ya es del 60-70%, y 16% en un solo mes. No los está homologando. Ahora, ¿por qué no estalla todo? Porque las patronales se avienen a lo que acordaron y de facto cumplen con un convenio colectivo que pactaron efectivamente con las direcciones de los sindicatos, cumplen con eso, pero no está homologado, es decir que depende de un hilo que se lo desconozco, lo que fuere. Pero esto es una contradicción muy importante, el gobierno no homologa y el cuerpo sindical patronal sigue adelante con lo que acordó. Ahora, eso que acordó implica una desvalorización del salario, que está en todos los diarios,
del orden del 24% en estos primeros 3 meses. Ujú. Lo que acordaron. Sí. Y sin embargo lo que acordaron no es lo que quiere Milei. Entonces, Es que indudablemente... no existe sí. paritaria todavía, ¿o no hay convocatoria a la mesa de salario, nada? ¿O No, cuándo? en este momento sí ha habido paritaria. Por ejemplo, Kicillof arregló con Cetera o con... Sí, pero Cetera, estamos hablando a obviamente. nivel provincial, no a nivel nacional. Bueno, en el caso, sí, estamos hablando a nivel provincial. Bueno, pero Cetera renunció prácticamente a una paritaria nacional hace mucho. Ah, sí, Porque sí, no, eso ni hablar. Con el gobierno de Alberto claro. Fernández ya se entregaba solo, sí, eso es... No, él federalizó los sindicatos. Exacto. Es decir, hizo todo lo contrario de lo que hace un sindicato, que es unir fuerzas, decidió dispersarlas. Ahora, Jorge, ¿cómo Para- tomás? Te consulto porque hoy hicimos como una editorial también, de este 30% que se han aumentado tanto diputados y senadores, ¿no? Toda la política en silencio, toda la política en Sí. silencio, todo lo que están, digamos que tienen representantes en ambas cámaras, absoluto silencio, salvo un legislador libertario, ahora se sorprendió por el aumento. Pero ¿cómo tomás, teniendo en cuenta que iban a ir por la casta, supuestamente política, sin embargo están recibiendo privilegios y el ajuste lo está pagando las clases postergadas, los trabajadores, la clase media? Bueno, eso revela una cosa que te la voy a introducir ahora, pero si vos querés te diría que sería lo más importante de la conversación. Dale. Vos tenés un respaldo de facto a estos planes de Milei, de todo el arco político, Ujú. de facto. Algunos son más explícitos, como por ejemplo el PRO, pero de facto, por ejemplo, hace 3 meses que el DNU, Está en vigencia. y, sí, Ujú. y que está vigente, Ujú. eso es un apoyo. Después apenas propuso lo de mayo, con la intención, porque esta es una pregunta que hiciste y yo no te la contesté todavía sobre el discurso. Él propone el pacto de mayo Sí. porque sabe que hay votos para derogarle el DNU en el Senado, ¿no es cierto? Sí. Entonces dice, bueno, no, hagamos un pacto, y evidentemente el tipo que diga sí, hagamos un pacto, como lo dijo el gobernador de Córdoba y tantos otros, no van a ir ahora a votarle la derogación del DNU. Ahora, también observo que hay una fractura entre gobernadores y los diputados que representan esas provincias, porque siguen habiendo proyectos. Por ejemplo, hay un proyecto de reforma jubilatoria que no es favorable a los trabajadores, que presenta el grupo de Carrió, pero que es muy superior a lo que quiere hacer Milei, que quiere anular cualquier ajuste por la inflación de diciembre y diciembre y enero. Es decir, que empieza a ajustar la jubilación desde la base bajísima de febrero, cuando perdieron un 40%, porque fue 25% en diciembre la inflación, 15% en enero, son 40%, a ojo de buen cubero, es un poquitito más, pero entonces hay una serie de dicotomías. Hay una serie de dicotomías que no tienen que ver con el apoyo que le dan al plan tienen que ver con que la clase capitalista es una clase de intereses enfrentados. Entonces, por ejemplo, hay una propuesta de un gran fondo internacional de entrar como socio minoritario en el Banco Nación, pero los últimos que quieren que un socio minoritario internacional entre Banco Nación es una parte importante de los grandes tenedores de tierra de la Argentina que financian la siembra y financian la cosecha con los créditos del Banco Nación y de Banco Provincia, y no quieren tener un banco internacional que les condicione. Entonces, esto es otro tipo de divergencia, porque lo que demuestra es que no estamos solo ante un plan coyuntural, sino que es un plan que en última instancia quiere cambiar enteramente el régimen económico, eventualmente dolarizar la economía, y eso naturalmente afecta a intereses particulares. Entonces vas a tener choques todo el tiempo. Eso es incuestionable. La clase capitalista es una clase enfrentada. Lo que ellos llaman competencia es la lucha por el mercado de unos contra otros. Y entonces no puede haber un bloque homogéneo ideal. Vas a tener este tipo de enfrentamientos en forma constante, pero el DNU está ahí, sigue vigente. Y ahora van a ir a la ceremonia, creo que mañana, se reúnen con los gobernadores para ver lo del pacto de mayo. Después, hay gobernadores
que están haciendo planteos respecto a ese Pacto de Mayo que Milei no va a aceptar. Pero esto es un jueguito, porque vos propones, yo te contrapropongo, Claro. vos me volvés a proponer. En definitiva, te doy la plata y acompañame. Y llegamos a mayo, Claro. con el DNU. Ujú. Entonces, cuando hay gente que dice, no, que si no apoya a Milei, parece obvio que no lo apoya porque pronunció un discurso en contra. Pero el peronismo no mueve nada. No. No. La dirección de la CGT, ¿no es cierto?, que responde, digamos, al bloque peronista, no mueve absolutamente nada. Hoy vos tenés, por el temor a despidos masivos en Asindar, un corte de ruta en Villa Constitución, ¿no es cierto? Bueno, son movimientos, es decir, acá la clave de todo es que la clase obrera salga de un reflujo político que lleva ya algunos años, sacudida por esta crisis. Bueno, pero a ver, ya entonces, por lo que venimos hablando y por lo que estás manifestando, o sea, no sorprende ya que no salga, por ejemplo, la CGT o no convoque a paro nuevamente, ¿no? Convocó a un paro el 24 de enero, después mostró silencio y quietud cuando se trataba la famosa ley ómnibus, que al final no prosperó, que sí estuvieron, por ejemplo, y eso hay que rescatarlo, organizaciones y partidos de izquierda nada más protestando frente al Congreso. Claro. Pero después esta quietud, esto de darle, no sé si gobernabilidad o algunos hablan de, no, hay que esperar. Porque el temor fundamental, y el temor lo dicen los diarios, leyendo entre líneas y a veces no tan entre líneas, mira, inclusive tenía hace un rato un artículo hoy de PAN en La Nación, que lo dice claramente, que temen una rebelión popular. Entonces Pani señala que en función de esto están modernizando los servicios de inteligencia para que el trabajo de espionaje en las organizaciones populares mejore. Lo dice Pani, no lo dice Altamira, política obrera, no lo dice el trotskismo, lo dice Pani. Claro. Además, Pani podría no decirlo, podría saberlo y no decirlo, digamos, por un tema de complicidad, pero Pani es uno de los que piensa que darle un apoyo incondicional a todo lo que hace este gobierno estimula la rebelión popular. Y entonces escribe advirtiendo con cosas mientras va acompañando, como todo el periodismo más o menos tradicional, acompaña todo este proceso. Vos fijate que esto que yo estoy comentando en los diarios no ocupa ningún espacio, sin embargo, esta cuestión de corrupción con los seguros de Nación y Alberto Fernández, hoy Clarín le dedicó 6 páginas. Sí. Pero que la guerra de Gaza es la guerra de Ucrania, 6 páginas a una corruptela de Alberto Fernández con Seguro Nación, es para que todo el mundo esté mirando para el otro lado. Si el tipo ha hecho lo que se denuncia, que armó un esquema para que los intermediarios llevaran una cantidad de dinero, es un problema judicial y va en cana. Y eso lo denunciás en una página y todo lo demás. Pero que la situación, que no se homologan los convenios, no tiene ningún tipo de mención, que hay una puerta 12, que al mismo tiempo, con este PUT, es decir, el contrato que habilita a un comprador de bonos de tesoro a venderlo en cualquier momento al Banco Central, y el Banco Central obligado a comprarlo con emisión, esto no nos señala que es una forma de financiar al Estado con emisión monetaria. Y después eso de que los bancos centrales no debieran financiar la economía, eso es un cuento chino. El Banco Central es un banco como cualquier otro, y si mañana un banco privado que ha dado un préstamo agarra el pagaré del préstamo, se lo da al Banco Central, y el Banco Central le da el dinero de cubrir ese préstamo, es una operación bancaria perfectamente factible, porque detrás del préstamo está el pagaré. Y por otro lado, los bancos tienen una emisión monetaria que es mayor que la del Banco Central, porque se calcula que por cada depósito los bancos prestan por 3 veces, y lo cubren porque el préstamo consiste en apertura de depósitos para el que recibió el préstamo. Entonces, Jorge, los bancos son emisionistas. ¿Te molesto? Indudablemente,
Sí, perdón. Vos tuiteaste, por eso iba en consonancia con la pregunta anterior, TV Pública, Radio Nacional, TELAM, universidades, CONICET, institutos para discapacidad. El kirchnerismo y la burocracia sindical ven la motosierra recargada y miran para otro lado. Sí, indudablemente. Mira, yo esto lo dije hace bastante, en un Sí. programa de una radio de Paraná, creo que hace un mes y medio. Hice una afirmación cara para mí, puede sorprender a alguna gente, pero hay un meollo ahí adentro. En mi opinión, una amenaza de cierre para el CONICET ya justifica una huelga general. Porque uno dice, no, bueno, una huelga general, es que se cae toda la economía, y esto y lo otro. No. El CONICET es una estructura que se ha ido formando históricamente, donde hay un patrimonio público extremadamente importante. Uh-huh. Entonces, si vos vas a rematar por chaucho y palito para que lo maneje una corporación extranjera, bueno, eso merece una huelga general. Ahora, ¿qué pasa con todos estos despidos y cierres que se están produciendo? Cipreva, tengo entendido que en este momento está desarrollando una huelga o una manifestación importante en Córdoba. Pero, sin embargo, tiene una dirección kirchnerista que no le dice a la CGT, che viejo, nosotros somos parte de la CGT, representamos a prensa, le da una huelga general. ¿Cómo es que este tipo va a cerrar todo? Y además va a ocupar TELAM y la va a vallar por el temor de que se anuncia que esos despidos y cierre, los trabajadores se ocupen. Entonces, nosotros no se puede entregar toda la información pública a la privatización. Estados Unidos tiene una TV pública, Gran Bretaña tiene una TV pública, la famosa BBC, Francia tiene una TV pública. Que doy ejemplos Sí. propios, si vos querés. Italia pero como también, diciendo, bueno, sí. que refuerzan el ángulo de que hasta adversario del Sí, pero ¿sabés socialismo. lo que pasa, Jorge? Que el kirchnerismo hizo tanto daño a estas estructuras, a TELAM Sí. colocando militantes, a la TV pública también. Indudablemente, claro que El sí. gobierno de Alberto Fernández con su vocera presidencial también teniendo negociados para que le manejen sus redes sociales. Todo tan podrido que le dio pie a este gobierno a hacer lo que quiera, con el aval también, y esto hay que decirlo, ¿no? Hay un gran porcentaje de la sociedad que está de acuerdo con estas políticas. Bueno, Macanudo, pero ¿sabés qué ocurre? Sí. Tenemos que dar un salto hacia arriba, en el sentido siguiente, toda la corruptela del kirchnerismo no puede justificar La acción de otro. Uh-huh. No puede justificar la del otro y que no haya una acción de defensa, Uh-huh. porque entonces quiere decir que seguimos al kirchnerismo hasta el cementerio, Claro. no que nos quedamos a la puerta, vamos hasta el final, lo hemos apoyado, la base kirchnerista, la Cámpora y todo, apoyaron toda esta porquería durante todo el tiempo y ahora siguen adelante dejando que se remate. Entonces son cómplices por partida doble, Uh-huh. por el pretexto que dieron para que se haga y ahora por su omisión a la hora de defenderlo. Entonces hay que despertar la conciencia popular, porque al mismo tiempo que la burguesía quiere cambiar integralmente el régimen económico tradicional de Argentina, los trabajadores tenemos que cambiar integralmente el régimen de la clase obrera argentina, que es que los luchadores estén al frente y no los tipos que vivían de un sueldo del Estado sigan medrando con esto, o que son burocracia empresarial, o que están combinadas con los patrones, etcétera, etcétera, etcétera. Acá el desafío para nuestro país, para Argentina, es histórico. Es histórico para la clase capitalista que dice, y quizás tenemos que ir al dólar, porque este país es ingobernable de otro modo, y es histórico para los trabajadores porque diciendo, si nosotros seguimos tolerando los gobiernos capitalistas, vamos a ir a una situación de existencia, de sobrevivencia, de supervivencia. Jorge, gracias por tu tiempo. Nosotros ya llegamos al final, por eso, una pena que no podamos seguir conversando, pero bueno, te tenemos en cuenta para otra ocasión. Gracias por el análisis que estás brindando en esta situación que atraviesa la Argentina y más que nada los trabajadores. Claro. Un abrazo, che. Gracias por llamar. Gracias.